frente a los problemas técnicos, se los voy a ir narrando. Bueno, el cinabrio es un pigmento empleado en época prehispánica que, a pesar de los problemas de salud que causó en las poblaciones donde se trabajaba, como resulta en Toluquilla, Querétaro, siempre tuvo mucho auge, y es que da un color rojo naranja muy asociado justamente con elementos de la vida y de la muerte, que hace que haya sido un elemento preciado. No se trata de un pigmento que comúnmente era para todos, por el contrario, se trata de un pigmento que requería de un procesamiento y de una extracción muy fina, solamente en algunos lugares, y eso hacía que haya sido usado también en algunos, bueno, desde el Neolítico hay registro de su uso, con lo cual se le encuentra en diferentes contextos, como la lacachina, como los murales de Pompeya que mencionaba Jesús, pero también, por ejemplo, se sabe que en Roma se llegó a usar en algunos de los momentos en los cuales se festejaba o se hacía algún tipo de procesión. También en México se llegó a usar en diferentes contextos que no nada más hablan de un momento reciente, sino desde desde el preclásico, es decir, desde más o menos 1000 años antes de Cristo, pues sí, su uso en general tuvo que ver con contextos de funerarios, como sucede en algunas zonas arqueológicas, o como en algunos entierros, como el de la Reina Roja, pero también se llega a usar para algunos elementos, digamos, o algunos contextos que son muy de gran refinamiento, ¿no? Como pudo haber sido justamente en algunos de los palacios, como es el Palacio de Quetzalpopalotl, en los caracoles emplumados, en donde podemos observar cómo el cinabrio se usa simplemente como un elemento de gran riqueza, o también en el Tajín, en donde también vemos cómo se pintan algunos de los personajes, algunos de ellos que tienen que ver con Quetzalcóatl, y cómo se usa en combinación con otro pigmento que es la hematita. La hematita es un pigmento que se encuentra de una manera mucho más común en la naturaleza, y entonces ponían una capa de hematita en la parte baja, como una primera capa que es más oscura, y en la parte superior una capa mucho más clara que corresponde al cinabrio. Eso es si lo estuviéramos viendo como una rebanada de pastel. Sin embargo, el color rojo realmente tuvo muchísima relevancia en el mundo prehispánico, y no solamente se usó el cinabrio, se usó también, como ya les comento, la hematita, algunos tintes naturales, y también algunos materiales como la concha, justamente por la belleza de su color, o las plumas, ¿no? Pero también hay otros casos en los cuales se llegan a usar, como sucede en los murales de los bebedores en Cholula, las tierras que muy probablemente tuvieron su origen justamente en la región de Oaxaca. Sin embargo, sí, el uso del cinabrio, como les comentaba, sobre todo está asociado a los contextos funerarios, y ejemplo de ello sucede en las tumbas que hay en Oaxaca, especialmente la de Xochilquitón, en la cual se usa para decorar los relieves sobre piedra, y que contrasta claramente con el resto de la pintura de la tumba, ¿no? O bien también en la tumba 104 o en la tumba 105 de Monte Albán, en donde también se llega a usar este pigmento, y sobre todo en el área maya existe un gran uso de este pigmento, como pues se registra, por ejemplo, en el cuarto 1 de Bonampak. Básicamente lo que yo les comentaba al final de este pequeño video es que ha caído en desuso por su toxicidad. Sin embargo, pues como hoy Jesús nos muestra, sigue siendo un pigmento que conserva unas propiedades físicas, y sobre todo un poder cubriente, una luminosidad y un tono que hacen de él un pigmento que sigue siendo, pues, de gran valor, ¿no? Y eso es todo. Lo pongamos.
tengo una pregunta. ¿Nos podrías decir cómo se procesa el cinabrio, de dónde se saca, y cómo descubrieron estas minas de cinabrio? Okay. Bueno, en el mundo, como les comentaban, hay ejemplos del uso de cinabrio desde el Neolítico y sobre todo en mucho del arte rupestre contiene cinabrio. Uno de los principales de las principales minas de cinabrio se encuentran en España y sobre todo corresponde a la época en que los romanos hacían uso de este pigmento. En Mesoamérica se ubica en diferentes estados, no se encuentra ampliamente distribuido en el país, pero sí hay algunos estados como Guanajuato, San Luis Potosí, Guerrero, también en Honduras, Honduras y Guatemala hay bastante cinabrio, e inclusive en Oaxaca se llega a encontrar. Se encuentra como lo que sucede es que como está asociado, es sulfuro de mercurio, ¿no? Entonces está asociado a los lugares con actividad volcánica y sube a la superficie a través de vapor de agua o bien de fluidos que se depositan muy cerca de la superficie. Y este mineral que tiene un color más oscuro, a su vez se muele y es cuando trae la tonalidad naranja. Entonces, ya desde época prehispánica se conocía los lugares donde había minas de cinabrio y en ese sentido fueron procesados de una manera, digamos, como muy cuidadosa, solamente en ciertas ciudades. Y eso habla también del comercio que había entre las diferentes ciudades en época prehispánica, porque como no en todos los lugares existía cinabrio, cuando encontramos cinabrio de una manera tan ampliamente distribuido sobre Mesoamérica, habla del comercio, ¿no?, que se llegaba a dar. Ahora, el procesamiento implicaba, como les decía, molerlo y luego se supone que se envasaba, pero por ejemplo en Toluquilla lo que se llega a encontrar es que la población estaba altamente contaminada y entonces, sobre todo, al parecer las mujeres participaban en el procesamiento del cinabrio. Sin embargo, se encuentra una gran cantidad de neonatos que al parecer tienen que ver, o sea, de bebés que no llegaban a nacer porque se abortaban antes de tiempo debido a la contaminación que ya las personas tenían de cinabrio en la sangre. Entonces eran ciudades digamos, donde había un problema de población porque los bebés no nacían, o cuando nacían morían al poco tiempo. Otra pregunta, ¿qué significado es este rojo? O sea, ¿qué significado ha tomado este rojo? ¿Utilizan este rojo cinabrio para ciertas ceremonias o para ciertos murales o para ciertas deidades o para ciertos significados? Bueno, básicamente es un uso asociado a lo funeral, como se mencionaba, no necesariamente de algún tipo de personaje o deidad, sino, eso sí, siempre asociado a una élite. No era de gusto común, solamente la élite hacía uso del cinabrio, y también de edificios que tenían como una categoría relevante. Por ejemplo, en el video se muestran imágenes de personajes que forman parte de la pintura mural del Tajín, del edificio I. El edificio I es, digamos, uno de los palacios que conservan pintura mural en la zona arqueológica del Tajín, y que nos hablan justamente de un espacio muy privado, muy de élite, y donde a manera de como un rosario se hace la repetición de diferentes representaciones de Quetzalcóatl, ya sea como una figura antropomorfa o un elemento reptante, etc. Y en ese sentido, el cinabrio se usa en los murales, a pesar de que no es un contexto de funerario, pero se usa por la relevancia, por la exquisitez del palacio, ¿no? O sea, es un palacio donde hay, por ejemplo, 25 representaciones de Quetzalcóatl reptando.
cada mano de cada uno de estos personajes, que mide más o menos 2 centímetros, la posición de los dedos es diferente en cada uno de los personajes. Entonces habla de una exquisitez impresionante, donde inclusive las áreas que no se veían a simple vista llevan una decoración y una decoración de color que va cambiando, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿y para qué le pintaron de ese color? Si nadie lo iba a ver. Bueno, pues porque no estaba hecho para las personas, estaba hecho para que se viera por la deidad, ¿no? Entonces, sí, habla de una exquisitez, de un elemento totalmente de élite, ¿no? O de totalmente asociado a la religiosidad, pero no se asocia a un personaje en específico. Por ejemplo, también veíamos estas vasijas efigies que pertenecen a Tzompa, que son maravillosas con este rojo decorándolas, pero no es que específicamente sean a un color de advocación o asociado al señor 8 temblor y a la señora 2 agua, sino que se usaban extensamente en todas las vasijas que estaban en contextos funerarios. Ah, ok. Oye, ¿y en la actualidad cómo lo extraen? ¿Qué tan en riesgo está la gente que lo extrae? ¿Se vende al público o fue un pedido especial de Jesús? ¿Cómo se obtuvo este material? Pues mira, eso yo creo que Jesús sabe un poquito más que yo, porque yo la verdad es que actualmente no lo he comprado. Lo que sí sé es que su uso se ha restringido mucho justo por la toxicidad. El nivel que podemos tener en la sangre es de 5 partes por millón, cosa que es muy fácil de sobrepasar. Y lo que también sé es que se ha sustituido por pigmentos sintéticos que dan la misma tonalidad. Sin embargo, pues no es lo mismo usar una sustitución del pigmento que usar el pigmento original. Entonces, ahí sí, yo creo que Jesús nos podrá contar un poco más. Hace unos momentos les platicaba a Fidel, el arqueólogo, hay una compañía que se llama Pigmentos Kremer o Kremer Pigments, y ahí puedes ordenar el cinabrio. Ellos están en Berlín o en Nueva York, tienen sus tiendas, ahí puedes hacer tu pedido. Es una tienda maravillosa que tiene muchos pigmentos, pero bueno, lo que platicaba es que a mí me llegó el cinabrio por la tradición del trueque. Entonces pasó de varios artistas o de varias manos hasta que me llegó a mí y dije, wow, aquí está el cinabrio. Y como les platicaba, ya es una idea que yo traía desde ya hace varios años de trabajar piezas con cinabrio, y cuando me llegó, bueno, también usando esa misma tradición del trueque, le pasé un poco a Dulce María, le digo, mira, aquí está un poquito de cinabrio para que hagan el estudio, lo prueben y todo. Y bueno, sí, se puede conseguir, y bueno, hay que trabajarlo con mucho cuidado, con mucho respeto, con mucho amor también. Y bueno, y algo interesante es que el cinabrio en algún momento se volvió como una materia prima para obtener mercurio, y mercurio que se usaba a nivel medicinal y vaya, con otros fines también, les llamaba mucho la atención en época prehispánica, porque de ser una tonalidad roja se podía adquirir una tonalidad negra completamente, ¿no? O negra plateada. Pero sí, vaya, su toxicidad pues no se puede evitar, ¿no? A menos de que sea un pigmento ya sintético. Una pregunta más. Creo que se llama almera. Sí, y de hecho en época... Estamos enmascarados. Me preguntaba, que me llamaba la atención, Tania, que en España, o sea, que yo tengo mi idea de que España no es volcánica, pero justo ahorita estaba comentando ella que el cinabrio español venía del sur. O sea, que me encajaba más toda esta zona, ¿no? Por toda la cordillera del volcán.
pero sí se ve que sí hay, porque de hecho hay terremotos en el sur de España, ahorita que me acaba de aclarar. Y es que en época de los romanos la fuente más importante de cinabrio fue España. O sea, por ejemplo, se usó en Grecia, en muchos países, ¿no? Pero el lugar donde más se llegó a usar, de donde más se extraía, era de España. La fuente principal de cinabrio a nivel mundial en su momento fue España. ¿Con la misma calidad? ¿Vale? ¿Con la misma calidad? Sí, claro. O sea, pues es un mineral, entonces siempre va a tener una calidad similar, ¿sí? Bueno, también les quería comentar algo. Ella hablaba de Toluquilla, que está en Querétaro. Parece que ahí se encontraba la mina prehispánica donde se extraía el cinabrio, y como decía ella, también participaba toda la familia, la mujer, el hombre, los niños. Nosotros yo le llamo los esclavos artesanos, porque eran personas, familias casi enteras que eran enviados a trabajar en las minas para extraer el cinabrio. Y bueno, también hablando del trueque, ese mismo trueque de plumas, de conchas, dependiendo de la región, los mayas se intercambiaban productos, semillas, colores con otras culturas, con otras civilizaciones, con otras culturas. Entonces había también como un trueque de artesanos, de artesanas, de pulidores, de pintores. Yo te mando un pulidor, un orfebre, entonces también había ese como intercambio de artistas, de artesanos que trabajaban diferentes cosas, escultores, pintores, arte plumario, que se pasaban de una cultura a otra. Otra preguntita. Jesús, ¿podrías hablar de tus piezas? ¿Qué significan tus piezas para ti? ¿Por qué escogiste los objetos que escogiste para intervenirlos? Porque me habías dicho también que esto es como una ofrenda, ¿no? Entonces, quiero que platiques sobre qué significan estos objetos con ese concepto de ofrenda. Sí, bueno, me estaba como guardando esa respuesta para la exposición, pero bueno, todas las piezas es como una ofrenda, es una ofrenda fresco cinabrio, como representando como este entierro que se encuentran pues en las tumbas, y hay diferentes elementos, cráneos de jaguares, obsidianas, claro, no sé, plumas, huesos, etcétera. Entonces es como una ofrenda a la vida y a la muerte. Como les platicaba, yo ya tenía trabajando en mi mente esta elaboración de las piezas, pero bueno, también sucedió que mi mamá va a cumplir 2 años de fallecida, y al día siguiente que ella falleció, fue cuando, bueno, mi madre falleció el 17 de noviembre, y el 18 de noviembre sucedió el eclipse lunar. Entonces recuerdo que mi hermano y yo estábamos a las 2 de la mañana mirando el eclipse lunar, y entonces ese rojo sangre, ese rojo de la luna cinabria, que se cubrió de negro, y después fue pasando el negro y ese círculo negro, y después esos destellos de cinabrio, luces rojas, hasta que se volvió otra vez a aparecer la luna roja. Y bueno, eso fue un espectáculo que nosotros vivimos en Jalisco, con un cielo muy, muy despejado, muy, muy, muy claro en la noche, en la madrugada. Entonces también eso pues me inspiró a crear las piezas que van a ver en la exposición, el molcajete que tienen las abuelas, la madre en la cocina, el metate, algunas semillas, la piedra, las obsidianas, y bueno,
pues dándole un toque contemporáneo, prehispánico, y pues con el cinabrio, y son como piezas de ritual, son como piezas de un ritual, ¿no? Entonces lo que van a ver también, el líquido, el agua, la luz, ese paso de la oscuridad a la luz, la muerte, la vida, y los tonos rojos y negros. Muy interesante, muy interesante. Any questions? Bueno, ¿sí me escucha? ¿Sí está bien? Me pregunto ¿qué sería lo que lleva a elegir este pigmento difícil de obtener, tóxico, por encima del uso de otros rojos tan abundantes en la corteza terrestre? Que, o sea, visualmente supongo que es muy distinto. ¿Qué haría lo que hacía que se elija este por encima de otros? Y a la hora de restaurar o de intervenir una pieza con cinabrio, ¿existe la técnica vigente de usarla hoy día? ¿Se restaura con cinabrio una pieza que fue pintada con cinabrio? Lo que hizo que se escogiera el cinabrio es, y creo que lo van a ver en las piezas de Jesús, es justamente se vuelve como una capa. No es un pigmento que sea transparente, sino es como una gran capa cubriente. Y esa capacidad no la tiene en general ninguno de los otros pigmentos, ni tampoco ninguno de los tintes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la hematita sí puede ser cubriente, también es color roja, pero es un rojo más oscuro, ¿no? El palo de Brasil, por ejemplo, da una coloración mucho más aguada. La grana cochinilla también da una coloración, pero también mucho más aguada. Sus características es que da un tono muy luminoso, o sea, mucho más luminoso que los otros. No necesitas ponerle abajo un blanco para que brille, sino él por sí mismo va a tener esa luminosidad. Es mucho más cubriente, o sea, más que cualquiera de los otros. Y también que tiene una coloración naranja que lo hace destacar o sea, no es fácil obtener ese color, inclusive cuando, por ejemplo, mezclas hematita con blanco o con amarillo, no logras obtener esa coloración. O sea, la coloración que se logra es exclusivamente del cinabrio, ¿no? Entonces, y bueno, yo supongo que también el hecho de que fuera difícil de conseguir, pues como siempre sucede, entre más difícil, pues más preciado, ¿no? Y entonces se volvió algo como característico de él. Pero lo que llama mucho la atención es que ese fenómeno no nada más ocurrió en Mesoamérica, o sea, ocurrió a nivel mundial, ¿no? Porque, como les decía, se usa en China, se usa en Japón, se usa en el sur de América, se usa en Europa, o sea, se usó por todos lados, se usó en la India, ¿no? Y siempre con la misma connotación, o era funerario o era de riqueza, ¿no? O sea, hablaba, y también de vida, entonces hablaba siempre de esta dualidad de vida y de muerte. Y bueno, ya respecto a su restauración, la verdad es que sí nos implica un problema, por decirlo así, por su toxicidad. Nosotros tampoco queremos arriesgarnos. Entonces, normalmente lo que hacemos es neutralizar la parte que pueda estar volátil mediante la aplicación de algún aglutinante que pueda mantener el material en su lugar sin que nosotros nos veamos afectados, algún aglutinante orgánico que no tenga gran permanencia, como puede ser un derivado de celulosa o algo así. Y normalmente no vamos a reintegrar color cuando se trata de cinabrio. O sea, se va a respetar la pérdida, sobre todo en contextos arqueológicos. En contextos ya históricos, tengo entendido que no se ha encontrado tanto cinabrio, o no se ha encontrado cinabrio, pero como ahí sí yo no conozco, preferiría no aventurar. Bueno, para que entiendan un poquito la exposición, y también un poquito a tu pregunta, Maribel, esa sensación que todos en algún momento hemos tenido de tener una bola de pintura roja en la mano y quererla aventar a algún muro, esa sensación que no sé si lo han hecho o lo han experimentado. No. Yo creo que todos desde niños tenemos esa sensación de tener esa bola de pintura roja y aventar.
es lo que yo traté de hacer ahí, entonces está ahí plasmado, entonces para que sacar eso y que lo entiendan un poquito esa sensación, pues ahí está, ¿no? Puedes filmar. Bueno, pues si ya no tienen ninguna otras preguntas o comentarios, esto fue fantásticamente interesante, ¿no? Para mí, y ojalá y para ustedes también, el descubrimiento de el uso de cinabrio aquí en el América, ¿no? Fue una sorpresa para mí, porque yo pensé que se llama en inglés cinnabar, y yo pensé que el cinnabar solamente era usado en el Asia, exactamente. Y ahora, bueno, viendo todas estas fotografías y también escuchando a Dulce María y también haciendo mis propias investigaciones sobre el cinabrio y también con Jesús, me he dado cuenta que pues este material es un material que es completamente de nosotros, ¿no? Que pertenece a nosotros, así como pertenecen las otras, los otros materiales como la cochinilla, como el algodón, el maíz, el tomate, el jitomate, ¿no? Esos son tan parte de nosotros, y la verdad es que ojalá y un día podamos ver estos murales en Xochiquitongo, ¿no? Que los abran en público. ¿Quién sabe? Bueno, en Teotihuacán sí, claro, sí. En Bonampak, claro que sí. En el Tajín, claro que sí. Se logran ver algunas piezas de piedras que todavía las estelas se logran ver, de hecho, rasgos así rojos de repente, seguramente yo digo es eso. También de cinabrio, sí. Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a Jesús, Maestro Jesús, y a la Maestra Dulce María por haber venido de tan lejos también. Quisiera también, bueno, decirles que pasemos a la galería a ver los objetos, a platicar con Jesús sobre los objetos también. Y nada más podemos estar 4, máximo 5 personas en la galería al mismo tiempo, así es que por favor entren, vean y sálganse para que las otras personas también puedan venir y después puedan ir a platicar con Jesús afuera. Y otra cosita también, también nuestros amigos de BQ están aquí regalando unas muestritas de mezcal, y si quieren también tener toda la cata, pueden tener la cata ahí con él. Y también si quieren un mezcal así bien enterito, nada más para ti mismo, también se lo pueden comprar. Y bueno, vamos a poner un poquito de música, así es que pueden estar aquí en la plaza hasta la medianoche, ¿no? Bueno, muchísimas gracias otra vez. Gracias a ustedes.